Como muchos sabéis, llevo ya unos cuantos mesecillos con el MacBook Pro. Y bien, durante todos estos meses me he ido dando cuenta que no solo basta con tener un MacBook Pro, que vale poco dinero, no. Hay que añadirle algunas cosas para ir mejorando tu equipo, ya sea con adaptadores o otras cosas. Pues bien, hoy os contaré todos los accesorios que yo utilizo y que con el tiempo me he dado cuenta que son bastante imprescindibles para el día a día para nuestro MacBook Pro o MacBook Air. Así que nada, empezamos vídeo y os lo cuento todo. Una de las primeras cosas que me compré con el MacBook obviamente fue una funda, ¿no? Porque ¿qué haríamos sin una funda en el MacBook? Tenemos que proteger algo que nos ha costado tanto dinero y tanto esfuerzo conseguirlo, por lo menos a mí. Yo, por ejemplo, tengo esta funda de aquí, es una funda negra, también la tenéis en gris. Me arrepentí de cogerla en negra básicamente porque mis gatos, no sé por qué, pero les gusta dormir aquí encima. Total, es una funda que me salió súper bien de precio, la verdad, nada exagerado. Os pondré el enlace de todo ello, lo que voy a contar en las descripciones. Y me gustó bastante porque la relación calidad-precio era muy buena. Es una funda, en este caso es para el MacBook Pro de 14, pero también la tenéis para otros MacBooks. Lo que me gusta más de ella es que, mirar, tiene un acolchado súper guay, tanto por un sitio como por otro, aparte de que es como afelpadillo. Y la verdad que va genial, yo la uso desde el primer día, la pongo dentro de la mochila y me va estupenda. Y algo que me gustaba y que también buscaba que tuviera es que tuviera un bolsillo externo. En este bolsillo externo incluso me cabe el iPad, pero normalmente lo que suelo llevarme es el cargador o por ejemplo el ratón, pues venga, todo para adentro, todo para adentro. Y es donde me llevo las cosas, a veces me lo llevo así como si llevara un portadocumentos. Así que es una de las cosas que más os recomiendo primero de todo cuando os compréis vuestro MacBook. Otra de las cosas que me compré sobre todo cuando tuve el Mac Mini, pero que depende del MacBook que tengas, sobre todo si tienes el Air o el Pro de 13 pulgadas, ya que el 14 ya sí que lo lleva, que es la ranura de tarjetas. Pero entonces en ese momento me di cuenta que me hacía falta una ranura de tarjetas y no lo tenía. Con lo cual encontré esto de aquí, que es como un USB de pequeño. De hecho, tengo aquí un USB para que veáis que es exactamente el mismo tamaño, o sea, ocupa lo mismo. Y lo bueno que tiene este USB es el precio, porque si os paráis a mirar adaptadores de tarjetas, ya sea de tarjeta SD o micro SD, es que me parece exagerado el precio que tienen, 20 euros, 30, exagerado. Y dije, a ver, me voy a gastar 30 euros para poner esto si me cuesta lo mismo que mi tarjeta. Entonces, al final encontré este que está por unos 7 euros o así, que os pondré el enlace en la descripción, y te viene por un lado con USB-A, que lo puedes conectar perfectamente al adaptador o al USB-A si tiene tu ordenador, y esto que es para otro tipo de móviles tipo Huawei, que es un micro USB. De esta forma, bueno, esto nunca lo he usado la verdad, pero al fin y al cabo para el Mac sí que lo utilicé bastante. Va a una velocidad de 3.0 y la verdad que va súper bien, es súper pequeño y es que te lo llevas en cualquier sitio y más de un apuro te saca. Y hablando de adaptadores, otra de las cosas, como sabéis, Apple siempre en tema de accesorios es cuando clac, 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 te hace pagar bastante. Entonces, adaptadores, pues encontré este adaptador que me costó bastante barato, porque también, claro, depende lo que quieras adaptarle, ¿no? En este caso yo, al tener el MacBook de 14 y que ya te viene con bastantes cosas como el HDMI, etcétera, pues simplemente necesitaba para USB-A, que son estos de aquí, 4 puertos que la verdad me van genial y que incluso alguna vez he pensado, me hace falta alguno más, pero con 4 puertos la verdad que me apaño bastante. Si os tengo que recomendar a algún adaptador, os pondré este por aquí abajo, y otra de las marcas que os recomiendo sin duda es o Extrom, que es un adaptador muy pequeñito, que yo estuve a punto de comprármelo porque sé que es una muy buena marca, pero al final no me lo compré porque me salía más a cuenta este, pero es un adaptador así de pequeñito que es de USB-A
a USB-C. Es súper pequeñito y te lo llevas en cualquier sitio. Y si no, otra de las marcas que sin duda os recomiendo es Macally. Es una marca que en cuanto a accesorios, sabes que te compras el accesorio de por vida. Pero yo, como soy bastante pobre, pues en ese momento me tuve que comprar este que me salió bastante barato. Pero os pondré todos los enlaces abajo por si os interesa. Otra de las cosas que utilizo y que la verdad que por el precio que me salió estoy súper contenta, y diréis, bueno, ¿esto es necesario? Sí. Esto, un cable HDMI, en este caso es un cable HDMI que soporta 4K. No todos los cables HDMI son iguales, de hecho hay muchos tipos de cable HDMI, pero este me encanta porque mirad, bueno, aquí no lo veis bien, pero realmente es de 1 metro, no es muy grande, son 60 centímetros y la verdad que va súper bien porque haces así y te lo llevas, en este caso por ejemplo me lo puedo llevar aquí dentro, y como mi MacBook sí que tiene el HDMI, pues sí que me lo puedo llevar a cualquier sitio, no me hace falta un adaptador para ello. Pero en este caso este va a velocidad Fast and Furious y soporta 4K y la relación calidad-precio es muy buena, así que es otra cosa que os recomiendo. Luego tenemos también, mirad, tenemos aquí una cámara Logitech y me diréis, ¿y para qué tienes una webcam si total ya tiene una el MacBook? Bien, depende del MacBook, la calidad no acaba de ser muy buena, y para hacer según qué videoconferencias o según qué cosas, pues la verdad que esta va súper bien por diferentes cosas. Cuando tú tienes la pantalla del MacBook, sí o sí la cámara está enfocándote desde ahí, y quizá pues no es que no sea tu mejor plano, pero quizá, yo que sé, hay algo atrás que no quieres que se vea, o prefieres que se te vea de otro tipo, e incluso poder mover en ese momento y poder enseñar algo. Pues bien, esta cámara me encanta porque la relación calidad-precio es muy buena, son 1080p y a 30 frames por segundo. Puedes abrirla, mirad. La puedes adaptar donde quieras, por ejemplo, si la quieres adaptar en el monitor, que es lo que yo suelo hacer. Abres esto y entonces, ¿veis? Digamos que la puedes poner en cualquier sitio. Y la otra cosa que tiene que absolutamente me encanta es esto de aquí abajo. Y diréis, ¿y esto qué es? Esto es básicamente un tornillo que sirve para cualquier trípode. En este caso, por ejemplo, yo lo pongo en este mini trípode que tengo, y de esta forma tú te puedes enfocar donde quieras. ¿Veis? Yo, por ejemplo, abriría este mini trípode, lo pondría encima de la mesa o donde quiera, y aparte que puedo ajustar hacia un lado o hacia otro, obviamente por el trípode, también puedes ajustar lo que es la cámara, ¿veis? Porque también gira hacia arriba y hacia abajo. Y también tiene micrófono, algo importante también si necesitáis un micrófono. Y si por ejemplo prefieres que se te vea de a un lado y un poco más hacia arriba, siempre la vista es mejor, pues la verdad que va súper bien. Y siempre está bien tener esa segunda cámara que tú la puedes poner donde prefieres que se te vea. Uno de los accesorios que también utilizo en este caso es una capturadora. No es la famosa capturadora del gato que utiliza mucha gente por el tema del precio. Ya sabéis que yo siempre intento mirar la relación calidad-precio de todo, probarlo y luego comentároslo. Pues bien, esta capturadora es súper pequeñita, ya lo veis. O sea, es como... Bueno, yo tengo una mano grande, ¿no? Pero es como más pequeña que mi mano, es súper pequeñita, y lo bueno que tiene es que va súper bien. La verdad tuve mis dudas a la hora de comprármela. Esto básicamente lo utilizo cuando hago algún directo o algún stream, y bueno, si todo va bien, dentro de poco empezaré a hacer directos también por aquí, por el canal de YouTube, ¿no? Para que todas las dudas y preguntas que tengáis me las podáis decir e intentarlas resolver entre todos. Y la verdad va genial, se escucha bien, captura bien, no he tenido nunca ningún problema. Tenía mis dudas de si era compatible con el sistema Mac, pero sí, es totalmente compatible y vale bastante menos que la del gato. La del gato está por unos 160 euros y esta me costó 80 y pico, 90 y algo, no me acuerdo exactamente. También os pondré el enlace por aquí. Es de la marca Avermedia, que es una marca buena que se dedica también a hacer estas cosas, y la verdad que va súper bien. Otro de los accesorios que sin duda os recomiendo, sobre todo si el MacBook lo lleváis arriba y abajo, sin duda es esto, un ratón.
¿Por qué? Porque no ocupa nada, es súper delgado, lo pones en el bolsillo mismo de la funda y ni te enteras que lo llevas. Y la verdad que cuando tienes que estar trabajando fuera de casa y haciendo bastante cosa, pues es bastante recomendable, siempre es más cómodo que utilizar el trackpad, sobre todo a la hora de mover lo que es el ratón, porque las demás funciones del trackpad son geniales. Y uno de lo que yo recomiendo sería obviamente el Magic Mouse de Apple. Es uno que va súper bien, va con carga inalámbrica, no tienes que ponerle ningún adaptador ni nada de USB-A ni nada, y tal, lo llevas, lo conectas y ya está, y te olvidas de todo. Pero como tiene un precio un poco elevado, está rozando los 90 euros, pues tenéis otras opciones. Y otra opción que yo recomendaría sin duda es un Logitech, que os lo dejaré por aquí. Es una marca súper buena en la cual confío muchísimo. He tenido productos de Logitech muchas veces, los he probado muchas veces y te sale bastante más económico, lo tenéis en diferentes colores, y si tampoco tenéis que hacer muchísimas cosas como, yo que sé, edición de vídeo, cosas así, simplemente un uso normal. A ver, que también podéis hacer edición de vídeo, ya sabéis, si habéis visto mi setup, utilizo este ratón que me costó 7 euros y que va con cable, o sea, imaginaros, realmente se puede hacer todo. Pero si queréis algo más sencillito en cuanto a dinero, pues sin duda os recomiendo ese. Y luego, para finalizar, os recomendaría dos cosas más. Una, unos auriculares. Si tenéis unos AirPods, realmente es la mejor forma de adaptarlos a vuestro Mac, sin duda. Va de una forma inalámbrica, tú los tienes, los tengo aquí con la super funda. Tú los abres y tal como los abres ya te los detecta el ordenador, con lo cual esa sincronización que tiene, donde os hablaba el otro día en el vídeo del ecosistema de Apple, es absolutamente genial, y la verdad que va súper bien, te caben en cualquier sitio, y hoy en día casi todos los que tenemos iPhone, mucha gente, utilizamos los AirPods, pues es algo que puedes utilizar perfectamente para el ordenador. Imaginaros, yo incluso lo utilizo para jugar en mi Nintendo, o sea que realmente son cómodos, no molestan, acaso que no tengas que estar muchísimas horas, pero lo bueno que siempre tienen es que si por ejemplo quieres estar escuchando alrededor y escuchando algo en particular de tu ordenador, siempre puedes ponerte uno y el otro no, y seguir haciendo llamadas o seguir escuchando la conferencia o el FaceTime o lo que estés haciendo en ese momento. Y otra de las cosas que sin duda os recomiendo que siempre llevéis encima sería un disco duro extraíble. Sin duda el que siempre recomiendo es el SanDisk. Lo tenéis de 500 GB y lo tenéis de 1 tera. ¿Qué pasa? Que el precio quizás veréis, ostras, vale un poquito más que si me compro otro, por ejemplo un Toshiba, que es muy buena marca. Sí, pero ¿por qué? Porque el SanDisk, este que os comento, es primero de todo contra el polvo y segundo contra salpicaduras o lluvias. Si un día os pilla un mal temporal, por ejemplo viniendo de la biblioteca donde habéis estado con el ordenador, esa información se va a salvar. Y la verdad, ¿tiene precio salvar la información? Yo creo que no. Cuando se trata de información siempre es súper importante, y perder la información es algo que, depende de la información que sea, puede ser muy malo. Aparte de eso, lo que tiene es que es súper pequeño, y lo bueno que tiene es que la velocidad que tiene. ¿Por qué? Porque es un disco SSD. ¿Qué significa? Que los normales, los que siempre se han utilizado, eran los mecánicos. Los mecánicos son unos discos duros que van, primero, más lentos, y segundo, que con los golpes y cosas así, que a mí me pasó hace años que se me rompió un disco duro de un ordenador mecánico porque no duran tanto. Pero en cambio los SSD no tienes problema, tienes primero de todo resistencia, súper importante, y segundo, que quizás aún más importante, velocidad. Tú puedes tener ahí el disco duro puesto, conectado, y estar cogiendo vídeos y estar editando a la misma velocidad sin tenerlo que tener en una carpeta interna del ordenador, y eso es súper importante. Aparte, este disco duro no ocupa nada, te lo llevas en cualquier sitio. Yo es que no sé dónde lo tengo ahora mismo, lo tengo por allí. No ocupa nada, lo puedes poner en cualquier sitio, y la verdad vale muchísimo la pena. Creo que os he hecho un gran resumen de accesorios que yo utilizo para el MacBook Pro. La verdad que pensaba que iban a ser pocos, pero al final han sido un montón. No te das cuenta, empiezas a sacar cosas y dices, jolín, sí que utilizo cosas en el fondo. Pero bueno, más que nada para que tengáis un poco de idea de todo. Por supuesto, los enlaces los tendréis aquí abajo en la cajetilla. Deciros que si compráis a través de este enlace a vosotros os cuesta igual, pero Amazon no se lleva tanto dinero y me da un 1%, que todo ayuda a poder seguiros
trayendo cosas a este canal y trayéndoos tecnología y muchas más cosas. Así que nada, gracias por estar aquí otra vez y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.